las empresas necesitamos crecer. Y esto básicamente, para simplificarlo, se da de dos maneras. Fidelizar y, por supuesto, desarrollar a los clientes que ya tengo dentro de mi cartera de clientes y también generar clientes nuevos. El tema es cómo llegar a generar esos clientes nuevos. ¿Cómo se llega hoy a eso? ¿Qué pasa con esas campañas, esos contactos en frío que antes funcionaban y ya no nos funcionan? En este episodio te voy a contar por qué esa estrategia ya no funciona y te voy a contar qué es lo que podés hacer para poder generar hoy nuevos clientes. Bienvenidos a En Acción, el podcast de NA más Consultoría, un espacio donde encontrarás consejos prácticos, ideas innovadoras y estrategias efectivas para llevar tu negocio al siguiente nivel. Quiero empezar este episodio hablando de la definición de contacto puerta fría o prospecting puerta fría para que todos tengamos claro de qué estamos hablando. Esa estrategia tiene que ver con contactar, establecer contacto con personas que por supuesto son de nuestro interés, están dentro de nuestro target, y sin que nos conozcan, siendo la primera vez que nos contactamos, tratar de generar una reunión para después, obviamente, tratar de venderles. Esto es algo que durante muchísimos años funcionó muy bien. A nosotros particularmente nos funcionaba muy bien, por varias razones. La primera es que esto lo hacía muy poca gente, lo hacía prácticamente nadie. De hecho, cuando yo le comentaba a los clientes, les preguntaba cómo buscaban nuevos clientes y me decían, no, la verdad es que bueno, referidos, en algún congreso que vamos, sacamos alguna tarjeta. Bueno, cuando les planteábamos lo de prospecting puerta fría les resultaba súper raro y nos preguntaban si funcionaba y nosotros decíamos, mirá, la verdad es que la consultora todos estos años creció haciendo solamente eso, no hacemos otra cosa. En ese momento nuestros esfuerzos de marketing pasaban 100% por ahí. Teníamos una página web, hacíamos otras cosas, pero todo era mucho más chiquito que lo que es ahora. Y nuestro caballito de batalla fuerte era la estrategia o las campañas de prospecting puerta fría. De hecho, los clientes que se interesaron en replicar esto, la verdad es que durante unos años tuvieron buenos resultados en su mayoría. En un momento esto deja de pasar, nosotros mismos lo sufrimos, generábamos una cantidad de reuniones interesantes y de repente de la nada esto empezó a bajar un montón y nos empezamos obviamente a preocupar porque de nuevo para nosotros era nuestra fortaleza, ¿no? Era lo que mejor sabíamos hacer. Empezamos a investigar y ahí nos empezamos a encontrar con algunas explicaciones que tenían que ver con, bueno, un cambio de paradigma, una nueva manera de hacer las cosas, una nueva manera de concebir la compra y la venta, principalmente en lo que es las empresas B2B. Ahí empezamos bueno, y por supuesto en esto tuvo mucho impacto la pandemia. Post pandemia empezaron a aparecer muchísimas empresas haciendo prospecting. Lamentablemente muchas de ellas lo hacen muy mal, no investigan en lo más mínimo a los clientes, a los potenciales clientes a los que les van a hablar, les ofrecen cosas que no son para ellos, todo lo que es la redacción de las campañas está 100% automatizada y aparecen cosas raras en los textos. Bueno, todo esto, digamos que arruinó eh, la calidad que tenía la prospección. Se empezó a aparecer un volumen enorme de mensajes, que eso ya no es lo mejor que nos puede pasar a los que veníamos haciendo esto, nos empezamos a encontrar con mucha competencia, y aparte competencia que no hacía las cosas bien, que no hacía bien el trabajo de estudiar a quién tenían enfrente, ver cómo le tenían que hablar, sino que además automatizaba todo, entonces aparecían mails muy spam. Eso es una de las cosas que pasó. La otra cosa que pasó es que los compradores también se volvieron maduraron, digamos, se dieron cuenta de que
estos contactos de hola Juancito, vi que tal cosa, nosotros tal otra, podríamos hablar un día y que funcionaba muy bien y que lo entendían como algo que nosotros hacíamos por ellos, una especie de aporte. Bueno, se empezaron a dar cuenta que esto era eh, una llamada de venta. Entonces, otra cosa que pasó es que algunos vendedores pueden ponerse un poco insistentes, pueden volverse un poco acosadores. Entonces empezó a pasar también que los compradores B2B se empezaron a volver más reticentes a aceptar llamadas de venta. Porque yo te acepto una llamada a vos y después por ahí, bueno, como decimos coloquialmente en la Argentina, no te puedo sacar más de encima, ¿no? Estas son todas es todo el cambio de paradigma que se dio. Hoy el comprador B2B es una persona que antes de aceptarte una llamada de venta sabe un montón de vos. Realmente cuando llega a sentarse enfrente tuyo, ya tiene la decisión de compra de alguna manera tomada. Y lo único que necesita es terminar de hablar con vos para conocer algunas cosas que le faltan. Cómo es el proceso, el precio, bueno, alguna cosa más. Pero ya sabe quién sos, ya vio un montón de material tuyo, ya le hablaron de vos, ya preguntó por vos y le dijeron que sos bueno. Ya hace rato que te viene mirando y que viene entendiendo que sos el líder de la categoría, el que mejor lo hace. Entonces, ¿qué hay que hacer con esto? Contrario a lo que pasaba antes, que era, teníamos una estrategia, una estrategia de comunicación más o menos y un plan de marketing ejecutado más o menos, y después lo que hacíamos era mucho esfuerzo en vender, y esto de alguna manera nos resultaba, por esto que decíamos recién, el comprador no tenía grandes problemas en no saber nada de nosotros y que nos sentáramos con él a contarle. Hoy esto cambió por completo. Entonces, hoy el foco está puesto en la comunicación, está puesto en el posicionamiento, está puesto en que las empresas construyamos esta relevancia de marca que el que está del otro lado necesita para sentarse a hablar con nosotros. A nosotros hoy nos pasa que nunca más volvimos a generar la cantidad de reuniones que generábamos en ese momento, pero digamos, estamos en el 25-30%, pero realmente las reuniones que tengo son mucho mejores. La tasa de cierre creció un montón, porque realmente que se sienta conmigo, cuando yo le empiezo a contar lo que hacemos, me dice, no, 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 yo ya te conozco, yo estuve mirando, miré tu LinkedIn, vi el LinkedIn de tu empresa, la otra vez fui a un webinar, escucho tu podcast, eh, a veces veo algún video en YouTube, estoy en Vistage y le pregunté a un conocido mío también. Bueno, entonces el que llega realmente ya tiene una cantidad de referencias, que eso es lo que nosotros tenemos que trabajar, eso es lo que nos tiene que pasar, eso es lo que tenemos que empezar a generar. Recuerden que normalmente los compradores terminan eligiendo al líder de la categoría. Y si no es al líder por una cuestión de costos puede pasar, va a elegir entre los primeros tres. Entonces nosotros necesitamos construir eso. Hay algo que pasa también, y es que a veces hacemos lecturas de, bueno, mandé todas estas campañas, no pasó nada, y lo que no podemos medir, todos queremos obviamente medir el retorno de la inversión, bueno, pongo esta plata y ahora generé todo esto. Bueno, no es tan fácil. Nosotros en este trabajo de construcción, lo que nos va a pasar, y esto lo puedo decir porque me ha pasado con un montón de clientes que me han dicho esto que decía antes, ¿no? No, escuché un podcast tuyo, yo por supuesto no me enteré. Excepto que la persona a mí me escriba y me diga, acabo de escuchar un podcast tuyo y me ha resultado muy interesante, yo no tengo el mínimo feedback de esa persona, no tengo manera de enterarme que esa persona escuchó el podcast. Mucho menos que después le pareció interesante y se lo mandó y mandó el podcast a un grupo de empresarios con los que comparte una red de negocios o con los que trabaja y de repente hay 100 personas que escucharon el podcast y dijeron, qué bueno que está ese podcast. Y después alguna de esas personas vino a un webinar mío.
Y después una de esas personas vio en la página web que trabajamos con un cliente determinado y como tiene un amigo que trabaja ahí, lo llamó y le preguntó. Todo eso nosotros no lo podemos saber. Entonces, si nosotros queremos hacer cosas, construir marca, tener un canal de YouTube, tener un ciclo de charlas, trabajar por supuesto nuestro perfil de LinkedIn, nuestro perfil personal y aparte el perfil de la empresa, y hacer todo lo que realmente hay que hacer, tenemos que ser conscientes de que no necesariamente vamos a poner un posteo y vamos a tener 500 me gusta o recomienda y un montón de interacciones y gente que va a venir a decirnos que qué bueno esto que escribiste. Sin embargo, puede haber mucha gente que lo esté mirando y no esté teniendo ningún tipo de reacción que nosotros podamos enterarnos. Pero sí hay algo que a él le empezó a pasar. Entonces, sé que no es fácil, hay que hacer un trabajo muy consciente de tener una propuesta de valor que sea, como siempre digo, demoledora. Tenemos que ser muy buenos, tenemos que ser capaces de mostrarlo y de respaldarlo, y tenemos que ser muy consistentes, ¿sí? Y muy constantes. Esto es, no es escribo un posteo hoy, y dentro de 20 días escribo otro, y un día escribo, y después por un mes desaparezco, y hago cosas, y doy una charla, pero después no doy más, y hago algún tipo de movimiento, pero después no le doy seguimiento. No, esto es un trabajo del día a día de construir, construir, construir y construir. Si yo estoy tranquilo que mi propuesta de valor es buena, que mi estrategia de comunicación es buena, que estoy ejecutando bien, esto que yo estoy contando, después de un tiempo, va a empezar a pasar. Va a empezar a pasar que se escuche nuestro nombre y que digan, ah, sí, la otra vez leí un artículo en LinkedIn, ah, sí, sí, ah, la página web, entré y tal cosa. Sí, fui a un webinar que habla de tal, sí, muy interesante. Va a empezar a pasar eso, pero necesitamos, obviamente, meter mucho tiempo, presupuesto, constancia, ¿sí? Y los resultados van a llegar. Así que a tener mucha paciencia estratégica, porque no es de un día para el otro, pero realmente es el camino. Hoy es muy difícil que alguien te acepte una reunión si no te conoce. Yo hago el ejemplo en los webinars que doy, que es como si a mí me gustara alguien y lo corriera y le preguntara si se quiere casar conmigo, así, sin que él sepa nada de mí. Bueno, lo más probable es que salga corriendo, que se asuste, que llame a la policía, que no quiera saber nunca más nada de mí. Bueno, si hacemos la analogía a los clientes les pasa algo parecido. Si yo a alguien que no me conoce lo invito a conectar en LinkedIn y lo primero que hago es pedirle una reunión, lo más probable es que esa persona me termine sacando de sus conexiones. Ahora, si yo lo invito a conectar en LinkedIn, lo empiezo a seguir. Cuando comenta algo, cuando pone cosas, yo le comento. Inicio una especie de diálogo. Un día le mando un artículo, mira, ¿cómo estás? Bueno, te mando este artículo porque me di cuenta que te podía servir por tal y tal cosa. Entiendo que es de tu mercado. ¿Cómo están en este momento con esta situación de X cosa? No, bueno, ahí empieza un diálogo, ahí empezamos a estar en el radar de la persona. Bueno, ¿cómo sería la analogía con te querés casar conmigo en el primer contacto? Bueno, esto que estoy diciendo sería, primero te invito a tomar un café, primero me presento, te digo mi nombre, después un día te invito a tomar un café, un día te invito al cine, un día te invito a pasear y a lo mejor en 6 meses te estoy preguntando si te querés casar conmigo y está todo bien. Bueno, esto es exactamente lo mismo que pasa con los clientes. Si nos apuramos, si nos ponemos ansiosos, si nos ponemos agresivos en términos de ventas, de querer vender, de querer sacarle la reunión, de querer convertir, estamos perdiendo una oportunidad de oro de generar la relación que necesitamos con ese potencial cliente para que el día de mañana nos elija, ni siquiera que le tengamos que vender, que el día de mañana sea él el que decide comprarnos porque entiende que somos los mejores para resolver la problemática que tiene. Espero que les haya servido y nos vemos en el próximo episodio.
Gracias por acompañarnos en otro episodio de En Acción. Encuéntranos en nuestras redes sociales como NA Más Consultoría y sigue de cerca todas las novedades para llevar tu negocio al siguiente nivel.